Mi hijo rugió, señalándome frente a todos. La madre de mi esposa es 100 veces más inteligente que tú. Me quedé allí, con una sonrisa serena, y luego lenta y claramente palabra por palabra dije, entonces, que ella se encargue de la deuda de 1.450.000 pesos que tienes, porque a partir de hoy yo no pagaré más por ti. Su esposa, pálida como la cera. ¿Qué deuda? ¿Qué dinero? Yo no he visto un centavo. ¡Ah! Todas las miradas en la fiesta se volvieron hacia mi hijo, y yo, por primera vez en muchos años de ser utilizada, de ser despreciada, me erguí y continué. ¿Quieres que les cuente a todos cómo quemaste el dinero en esos juegos de inversión fantasma? Ese fue el momento en que supe que la historia de mi vida había entrado en un nuevo capítulo. Para entender por qué ese momento estalló de esa manera, debemos retroceder un poco en el tiempo, exactamente 3 años antes. Soy Juanita Flores. Este año cumplo 60. Hace 3 años mi vida en Villa Carlos Paz transcurría plácidamente. Esta ciudad era el lugar donde pensé que envejecería en paz. Pero no. Santiago, mi esposo, había fallecido 4 años antes. Su partida dejó en esta pequeña villa un vacío inmenso, un silencio que a veces volvía a uno loco, pero que también traía un tipo de orden tranquilo. Santiago era arquitecto paisajista. Amaba las plantas más que las palabras. Cuando murió, me dejó esta casa donde todas las deudas bancarias habían sido saldadas 10 años antes. También me dejó una pensión de 50.000 pesos al mes y 5 millones de pesos invertidos de forma segura. Puedo vivir cómodamente, me decía a mí misma cada vez que miraba la libreta de ahorros. Mi padre, don Ezequiel, un hombre que dedicó su vida a una polvorienta tienda de artesanías con olor a pino, me enseñó algo que grabé en mi corazón. Cada peso tiene su historia, Juanita. No mires solo los números, escucha atentamente su voz. El dinero limpio es silencioso, el dinero sucio es ruidoso. En ese momento pensé que lo había entendido. Pensé que el dinero que Santiago me había dejado era dinero silencioso, que me protegería de las tormentas de la vejez. Pero me equivoqué. La tormenta no vino de fuera de aquella gruesa puerta de roble. Vino de mi propia sangre. Después del funeral de Santiago, mi hijo Damián y su esposa Mariita de repente cambiaron su actitud. Antes vivían en la Ciudad de México ocupados con la vida moderna y rara vez nos visitaban. Pero entonces la frecuencia de las llamadas aumentó. Damián comenzó a conducir a Carlos Paz todos los domingos. Mariita llamaba a mitad de semana, su voz dulce preguntando por mi salud por el jardín. Yo, una anciana viuda, debo admitir que me sentí reconfortada. Pensé que mis hijos habían madurado, que se preocupaban por su madre anciana y sola. Me equivoqué. 6 meses después de la muerte de Santiago. Una calurosa noche de viernes. El viento cálido soplaba con fuerza a través de la ventana. Damián apareció en la puerta de mi casa, sin avisar. Se veía demacrado. Sus ojos se movían inquietos, sus manos apretadas, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se dejó caer en el sofá exhalando un largo suspiro. El ambiente en la sala de estar de repente se volvió pesado, sofocante. Madre. Su voz era ronca. Tengo algo que decirte, es urgente. Dejé el vaso de limonada sobre la mesa mirándolo a los ojos. ¿Qué pasa, Damián? Una oportunidad de inversión. No puedo dejarla pasar, madre. Se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos, llenos de súplica, pero también de pánico. Necesito 100.000 pesos, de inmediato. Me quedé atónita. 100.000 pesos. No era una cifra pequeña. Era el dinero que usaba para mis gastos durante muchos meses. Es un depósito, madre, dijo Damián rápidamente, como si temiera que lo interrumpiera, para reservar un terreno excelente en las afueras de la ciudad. Mi socio acaba de llamar. Quieren cerrar el trato en las próximas 24 horas. Si no pongo el dinero ahora, otra persona se lo llevará. Ese terreno, madre,
Su valor se duplicará en solo unos meses. Fruncí el ceño. Una vaga sospecha se apoderó de mí. Santiago nunca había invertido de esa manera impulsiva. ¿100,000 pesos, Damián? Pregunté de nuevo con voz pausada. ¿Has revisado bien los papeles? La compraventa de tierras no es un juego. Damián tomó mi mano arrugada. La suya estaba fría y sudorosa. Claro que sí, madre, te lo juro. He revisado el expediente de arriba abajo. Confía en mí. Si este terreno tiene éxito, lo venderé y compraré un apartamento más grande. Te llevaré a vivir conmigo. Ya no tendrás que estar sola en esta casa tan grande. No quiero que te sientas solitaria. Sus palabras fueron como una aguja que pinchó mi punto más débil. La soledad, el miedo a morir sola en una villa silenciosa. Miré a los ojos de mi hijo. Vi ansiedad, anhelo y un amor que creí real. Me levanté, mis rodillas crujieron. Fui a mi dormitorio, a la vieja caja fuerte detrás del cuadro de paisaje. Mis manos temblaron al girar la cerradura. ¡Clic! La pesada puerta de hierro se abrió. Un olor a papel viejo me llegó a la nariz. Este era el dinero del sudor y las lágrimas de Santiago. Saqué los fajos de billetes cuidadosamente atados con gomas elásticas. 100,000 pesos. Llevé el dinero a la sala de estar. Damián lo vio, sus ojos se iluminaron de una manera extraña. Extendió la mano para tomarlo. Espera, retiré mi mano. Fui al escritorio, tomé un papel y un bolígrafo. Quiero que todo quede claro, dije, tratando de mantener mi voz firme. No te lo niego, pero este es mi dinero para la vejez. Escríbeme un recibo. Deja claro que es un préstamo temporal de 100,000 pesos para invertir con un plazo de 3 meses para devolverlo. Damián asintió repetidamente. Sí, sí, madre, como quieras. Tomó el bolígrafo y garabateó en el papel. Su firma era elegante y decidida. Me entregó el papel con ambas manos, su rostro lleno de gratitud. Gracias, madre. Eres mi salvadora. Tomé el recibo mirando la tinta aún húmeda. Lo doblé en 4 y lo guardé en la vieja libreta de cuero de mi padre, la libreta que registraba las lecciones sobre el dinero. Le di el fajo de billetes a Damián. Me abrazó con fuerza, un abrazo apretado cálido. Olí el perfume caro en su camisa mezclado con el sudor agrio del miedo. Se fue y la casa volvió a sumirse en el silencio. Me senté allí mirando al vacío. Debería haberme sentido feliz de ayudar a mi hijo, pero ¿por qué mi corazón estaba tan apesadumbrado? No sabía que esa claridad en el recibo, esa firma elegante, era la primera cuchilla que él afilaba para apuñalarme por la espalda. Había abierto la puerta a un demonio en mi vida bajo la apariencia de mi amado hijo. Si la primera vez fue una ayuda, las siguientes fueron un hábito mortal, alimentado por una confianza ciega. Después del préstamo de 100,000 pesos, Damián me lo devolvió a tiempo. No faltó ni un centavo. Eso reforzó mi confianza tan firmemente como los muros de piedra de la iglesia parroquia. Pero era solo un cebo. Un pez que pica el anzuelo necesita un poco de cuerda antes de ser tirado con fuerza. 2 meses después, Damián apareció de nuevo. Todavía con el rostro preocupado, todavía con razones que sonaban perfectamente lógicas. Madre, hubo un problema técnico por parte de los socios. Se rascaba la cabeza caminando por la sala de estar. Están atascados de capital, el proyecto está en el aire. Necesito 200,000 pesos para resolverlo de inmediato para inyectar capital de trabajo. De lo contrario, todo este valioso contrato se desvanecerá en el aire. Dudé, pero luego recordé lo justo que había sido la vez anterior. Volví a abrir la caja fuerte. 4 meses después, otra historia. La Riviera Maya está en auge. Las tasas de interés bancarias son demasiado altas, madre. Necesito 500,000 pesos para el depósito de un proyecto de desarrollo de un resort. Hay que cerrarlo pronto para no perder la oportunidad.
Así mis pesos se fueron uno tras otro. Siempre había explicaciones lógicas, términos macroeconómicos que apenas entendía y promesas de un futuro brillante. Mariita siempre estaba al lado de Damián en esas ocasiones. La muchacha se sentaba con modestia, me servía té y añadía frases suaves como una brisa. Madre, él trabaja muy duro para nuestro futuro. No ha dormido en toda la semana por miedo a perder esta oportunidad. Por favor, ayúdelo, madre. Tomé la vieja libreta de cuero que mi padre me había dejado. La libreta que una vez registró pedidos de artesanías ahora estaba llena de líneas de deuda de mi hijo. Día, mes, año. Damián pide prestados 200,000. Damián pide prestados 500,000 pesos. Guardé los nuevos recibos allí bien sujetos. Cada peso que daba era como un hilo invisible que me ataba cada vez más al drama que ellos estaban montando. La sospecha comenzó a surgir, no por los números, sino por las imágenes que me asaltaban cada vez que los visitaba en la Ciudad de México. El apartamento de Damián y Mariita estaba en el costoso barrio de Polanco. Cada vez que entraba, me sentía como una provinciana atrasada. El olor a perfume caro era abrumador, superando incluso el aire fresco que traía de Carlos Paz. Mira, madre. Damián señalaba emocionado la pared de la sala. Un televisor gigantesco con una pantalla negra y brillante ocupaba casi toda la pared. El último modelo de 65 pulgadas, madre, lo pedí ayer. Para ver fútbol es una maravilla. Me quedé inmóvil mirando mi reflejo distorsionado en esa pantalla oscura. Es muy caro, hijo. Oh, no es nada, madre. Es una inversión en entretenimiento para recargar energías. Se rió agitando la mano. Mariita me llevó a la terraza. ¿Qué te parece este jardín? Acabamos de contratar a un famoso arquitecto para rediseñarlo al estilo zen. Piedras blancas importadas de Japón. Este pino Podocarpus vale tanto como un coche. Es costoso, pero vale la pena, ayuda a la tranquilidad del alma. Tranquilidad. Miré las piedras blancas inmaculadas, mi corazón pesado. En las redes sociales, Mariita actualizaba constantemente su vida lujosa. Fotos de check-ins en resorts de lujo en Mar del Plata. Cócteles coloridos junto a piscinas infinitas, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, vestidos de marca, aún con los pliegues intactos. Esa contradicción era como martillazos en mi cabeza. Mientras ellos vivían como reyes y reinas, yo regresaba a Carlos Paz y continuaba mi vida de privaciones. Conducía mi viejo Nissan Tsuru, de 12 años, el motor traqueteando cada vez que subía una cuesta. Compraba ropa rebajada en el mercado local, regateando por las verduras y el pescado. Me negaba a cambiar la lavadora que ya empezaba a gotear, diciéndome, hay que ahorrar dinero para las emergencias de Damián. Miré la libreta. En 3 años la suma total ascendía a 1,450,000 pesos. Una cifra enorme. La sensación de agotamiento e impotencia comenzó a infiltrarse en cada sueño. Me sentía como un árbol viejo al que le están drenando la savia para alimentar ramas parásitas exuberantes. El clímax fue la fiesta de cumpleaños anticipada de Damián. La organizó en el restaurante más lujoso de la ciudad. Lámparas de araña de cristal relucientes, manteles blancos, inmaculados, copas de vino brillantes. Damián vestía un traje elegante, Mariita un deslumbrante vestido de noche. Me senté allí, perdida en mi vestido viejo y pasado de moda. A mi alrededor risas y el tintineo de copas. Me aclaré la garganta decidida a hablar. Damián, dije en voz baja, lo suficientemente alto para que los de la mesa me oyeran. Estoy muy preocupada. Necesitas dinero constantemente para los proyectos. ¿Por qué no retiro parte de mis ahorros para la vejez, para ayudarte de una manera más estable, porque así de a poquito? Damián suspiró largamente, dejando caer la copa de vino con fuerza sobre la mesa. Su cara se arrugó con molestia.
Madre, no te preocupes por esas pequeñas sumas. Ya te lo dije, estoy trabajando en un proyecto grande. ¿Por qué te fatigas la cabeza con unos pocos pesos? Me quedé atónita. Unos pocos pesos, 1,450,000 pesos eran unos pocos pesos. Mariita se sentó junto a su esposo, balanceando su copa de vino tinto oscuro. Dio un sorbo, sus labios rojos se curvaron en una media sonrisa. Su mirada hacia mí ya no era la dulzura artificial, sino una mezcla de lástima y desprecio. Dijo con voz aguda a propósito, para que toda la mesa la escuchara: «Madre, déjalo a él que se encargue». Damián también intervino. «Mi suegra doña Rosita siempre dice que para invertir en grande hay que tener una visión a largo plazo. Mi suegra es 100 veces más inteligente que tú en cuestiones de dinero. Ella es una empresaria. Ella entiende cómo el dinero genera dinero, no como tú que solo sabes guardarlo en la caja fuerte». El espacio pareció detenerse. La música melódica de repente se volvió estridente. Esas palabras no fueron accidentales. Fue una bofetada directa en mi cara en medio de la gente. No solo me criticó por ser pobre o tacaña, insultó mi inteligencia. Me comparó a mí, una anciana del campo, con su suegra, la famosa empresaria doña Rosita. Miré la sonrisa complaciente de Mariita. Miré la actitud cobarde de Damián mientras comía ignorando el insulto a su madre. Algo dentro de mí se rompió. No fueron lágrimas, sino la paciencia. Dejé la copa sobre la mesa. Un suave pero decidido clic. Me levanté lentamente. La silla de madera raspó el suelo de granito con un chirrido estridente, haciendo que todos en las mesas cercanas se volvieran a mirar. Miré directamente a Mariita. Ya no había timidez. Ya no había paciencia. Me quedé allí con una sonrisa extrañamente serena, y luego lenta y claramente, palabra por palabra, dije: «Entonces, que ella se encargue de la deuda de 1,450,000 pesos que tienes». Hice una pausa, dejando que esa enorme cifra flotara en el aire, cayendo en los oídos de cada persona en la mesa. «Porque a partir de hoy yo no pagaré más por ti». La sonrisa en los labios de Mariita se desvaneció. Su cara pasó de roja a pálida como un cadáver. Se volvió bruscamente hacia Damián, su voz entrecortada chillona: «¿Qué deuda? ¿Qué dinero? Yo no he visto un centavo. Dijiste que era dinero de inversión rentable». Todas las miradas en la fiesta, sus amigos, sus socios de negocios, se volvieron a mirar fijamente a mi hijo. Damián se quedó con la boca abierta, el tenedor en su mano cayó al plato con un estrépito. Intentó decir algo, pero su garganta se le atragantó, y gotas de sudor comenzaron a brotar en su frente. Y yo, por primera vez en muchos años de ser utilizada, de ser despreciada, me erguí. Sentí una oleada de fuerza recorrer mi espalda, la fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder. Miré a los ojos temblorosos de mi hijo y continué mi voz fría como el viento invernal: «¿Quieres que les cuente a todos cómo quemaste el dinero en esos juegos de inversión fantasma?» En ese mismo instante, entre las luces brillantes y el delicioso olor a comida, me di cuenta de que no era una madre respetada. Era una mina de oro para que ellos la explotaran, y cuando lo necesitaban estaban dispuestos a escupir sobre ella. Mi explosión en el restaurante esa noche no fue un impulso. Esa ira no fue alimentada por el vino o la humillación momentánea. Fue el resultado de una verdad cruda que había estado desenterrando en secreto durante 3 largos meses. 3 meses antes del cumpleaños de Damián, esa grieta ya había aparecido. Volvió a Carlos Paz sin avisar. Esta vez no hubo regalos ni sonrisas amables. Damián entró en la casa trayendo consigo el aire sofocante de la desesperación. Mariita lo seguía de cerca, el rostro endurecido, los ojos girando como si quisiera controlar todo lo que veía. Nos sentamos a la mesa de té. Damián no bebió ni un sorbo de agua, fue directo al grano. «Madre, necesito 650,000 pesos». La cifra cayó entre nosotros como una roca. Me quedé atónita. 650,000 pesos.
era una cuarta parte de mis ahorros en efectivo restantes. Es un proyecto en Jalisco, dijo Damián rápidamente con voz apresurada, agitando las manos para ilustrar la urgencia. Bienes raíces de superganancias. Un resort ecológico que aún no se ha lanzado al mercado. Tengo acceso interno. Si no lo cierro hoy, será de otra persona de inmediato. Miré a mi hijo. Sus ojos fluctuaban constantemente, las pupilas teñidas de rojo. Era la mirada de alguien acorralado, no la de un empresario que aprovecha una oportunidad. 650,000 pesos no es una suma pequeña, Damián. Dije lentamente, tratando de mantener mi voz tranquila. No tengo el efectivo disponible en casa. Necesito revisar mis inversiones, ver cómo son los plazos de retiro. Damián golpeó la mesa con fuerza. La taza de té saltó salpicando agua sobre el mantel. Revisar. ¿Qué más vas a revisar, madre? Su voz se elevó estridente. La agresión repentina me hizo retroceder. No entiendes, la oportunidad se perderá. Quieres que fracase. Quieres que me quede rezagado mientras los demás se enriquecen cada día. Lo miré fijamente. El hijo obediente y amable de antes ahora estaba frente a mí, con el rostro rojo y distorsionado por la ira. Estaba usando su propio éxito para amenazarme. Mariita, quien normalmente solo se sentaba en silencio sonriendo o agregando algunas palabras aduladoras, de repente se inclinó. Me agarró del brazo, sus largas uñas pintadas de rojo se clavaron en mi piel. Doña Juanita, ayúdelo, siseó Mariita con voz llena de impaciencia mezclada con amenaza. Este proyecto es muy importante. Determina la posición de Damián. No puede ser tan egoísta de guardar el dinero así. Egoísta. Esa palabra fue como una bofetada. Les había dado casi 1 millón de pesos en los últimos 3 años y ahora me llamaban egoísta. Santiago siempre decía. Comencé, mi voz se volvió un poco más fría. Cuando los números no cuadran, hay que investigar hasta encontrar el error. Y ahora mismo su actitud no cuadra con un negocio decente. Damián gruñó en su garganta, se puso de pie bruscamente caminando por la sala de estar como una bestia enjaulada. Mariita me soltó el brazo, sus ojos me lanzaron una mirada aguda de puro desprecio. Está bien, dijo Damián, su voz baja pero llena de resentimiento. Madre, piénsalo. Pero si pierdo esta oportunidad será tu culpa. Se fueron justo después. El fuerte portazo hizo temblar el marco de la foto de Santiago en la estantería. Esa noche, la gran casa de repente se volvió terriblemente fría. Me senté sola en la oscuridad, la sensación de humillación se me atragantaba en la garganta. No era solo dinero, era falta de respeto. Me consideraban una vieja tonta valiosa solo cuando mi cartera estaba abierta. Me puse una chaqueta delgada y salí de la casa. El viento nocturno de Carlos Paz me revolvió el pelo trayendo un frío punzante. Caminé hasta la casa de Esteban Flores. Esteban era un viejo vecino, un jardinero jubilado, con manos callosas, y un alma tan tranquila como la superficie de un lago. Estaba sentado fumando su pipa en el porche, su viejo perro recostado a sus pies. Esteban, estoy preocupada, le dije tan pronto como me senté en la silla de mimbre de enfrente. Damián vuelve a pedir dinero. Esta vez es diferente, es agresivo, da miedo. Le conté todo, sobre los 650,000 pesos, sobre la actitud de Mariita, sobre los ojos rojos de Damián. Esteban escuchó exhalando lentamente una bocanada de humo. No me interrumpió, solo asintió suavemente. Cuando terminé de hablar, dejó la pipa y me miró directamente. Juanita, su voz era cálida. Ricardo es mi hijo, pero yo también tengo que protegerme. El ojo de un jardinero a veces ve las plagas mejor que un contable. El árbol puede verse sano por fuera, pero las raíces pueden estar podridas. Hizo una pausa, luego continuó. Hay algo que no está bien. No puedes seguir metiendo dinero en ese pozo sin fondo. Necesitas saber la verdad. ¿Pero dónde investigo? Solo soy una anciana que vive en este pueblo, suspiré impotente.
Ese chico Damián es muy hábil con la tecnología y tiene una lengua muy persuasiva, dijo Esteban. Pero mi nieta Anita es aún mejor. Está estudiando informática en la ciudad. Ella puede encontrar cosas que la gente común no ve en Internet. Un rayo de esperanza se encendió. Anita, la chica inteligente y vivaz, a la que siempre le daba caramelos cuando era pequeña. Está bien, Esteban. Llama con la niña para que me ayude. Esteban entró a la casa para buscar el teléfono. Unos minutos después escuché la voz clara de Anita al otro lado de la línea. Anita, necesito tu ayuda. Le dije sin rodeos. Necesito que investigues el verdadero trabajo de Damián. Dice que invierte en bienes raíces, pero siento que no es verdad. Necesito pruebas, Anita. No se preocupe, doña Juanita. La voz de Anita era seria, ya no con su tono juguetón habitual. También he escuchado algunos rumores desagradables sobre el mundo de la inversión aquí. La ayudaré a investigar a fondo. Cuídese mucho. Colgué. Mi corazón seguía apesadumbrado, pero ya tenía una dirección. Ya no era una víctima esperando ser despojada. Empecé a actuar. Esa noche dormí de forma intermitente, soñando que los pesos se convertían en serpientes que se enroscaban fuertemente alrededor de mis pies. En mi mente, historias inolvidables de maternidad y traición comenzaban a tomar forma. Futuras venganzas contadas quizás mencionen esta noche. Una semana transcurrió en un silencio sofocante. Damián no volvió a llamar, tal vez estaba jugando a la guerra psicológica, esperando que yo me impacientara y le entregara el dinero. Pero se equivocaba. El miércoles por la mañana conduje mi viejo coche hacia la Ciudad de México. No avisé. Necesito verlo con mis propios ojos, me dije, mientras apretaba el volante. En el maletero llevaba una caja de tamales calientes y el molde de repostería que le había prometido a Marita, excusas perfectas de una madre rural que visita a su hijo. A las 11 de la mañana, estaba frente a la puerta de su lujoso apartamento en Polanco. El pasillo estaba silencioso, impecablemente limpio. Toqué el timbre. 1 minuto. 2 minutos. Nadie respondió. Volví a tocar manteniendo el dedo más tiempo. Finalmente la puerta se abrió un poco. Apareció Damián. Se veía lamentable. Eran las 11 de la mañana y todavía vestía un pijama arrugado, el pelo revuelto como un nido de pájaros, los ojos hundidos con ojeras. El olor a persona, a tabaco rancio y a cerveza agria salía del estrecho hueco de la puerta. «Madre», Damián exclamó con voz ronca. Se interpuso en la puerta con las manos apretadas al marco de madera, claramente sin intención de invitarme a entrar. «¿Qué haces aquí? Vengo a traerte el molde de repostería y también tengo unos tamales que te gustan». Levanté la caja de dulces, sonriendo una sonrisa que me costó mucho esfuerzo producir. «No vas a dejarme pasar. Estoy cansada de la carretera». Damián miró hacia el pasillo, su rostro extremadamente confundido. «Ah, sí. Pero la casa está un poco desordenada, madre. Espérame». No esperé. Me abrí paso a través de su brazo, entrando directamente. «Oh, qué desorden somos, madre e hijo». La puerta se cerró detrás de mí, encerrándome en un mundo completamente diferente de lo que Marita solía presumir en línea. El apartamento no estaba simplemente desordenado. Era un campo de batalla. Las cortinas estaban completamente corridas, ocultando el sol del mediodía, dejando la habitación oscura y sofocante. El televisor de 85 pulgadas estaba encendido en un canal de deportes, pero en silencio. Los jugadores corrían por la pantalla verdosa. La luz del televisor se reflejaba en latas de cerveza vacías, esparcidas por el suelo. Sobre la mesa de centro de roble había platos de comida sobrante seca, algunas cajas de pizza ya mohosas. «¿Dónde está Marita?», pregunté dejando la caja de tamales en la encimera de la cocina. «Ella se fue a ver a un cliente», balbuceó Damián, siguiéndome de cerca.
Entré en la cocina abierta y entonces me quedé atónita. En la barra de mármol donde Mariita solía presumir de disfrutar del vino, ahora se había convertido en un extraño centro de mando. 5 teléfonos móviles diferentes estaban cargando sus pantallas brillando intensamente. 3 laptops y 2 tablets estaban abiertas simultáneamente. Los cables se enredaban como telarañas. Entrecerré los ojos para mirar las pantallas. No eran planos arquitectónicos, no eran contratos inmobiliarios. En una pantalla grande un gráfico parpadeaba continuamente con números verdes y rojos, bailando transacciones de criptomonedas. La pantalla de al lado era una página web de apuestas deportivas en línea, mostrando las probabilidades de una carrera de caballos en Inglaterra. Otra pantalla mostraba una serie de mensajes rápidos en un chat grupal llamado Señal VIP. Los teléfonos vibraban constantemente sobre la superficie de mármol. Los mensajes llegaban sin parar. Eché un vistazo rápido a la pantalla del teléfono más cercano. Cerraron el trato, transfiere 200,000 pesos urgentemente. La cuenta 305 está bloqueada, cambia la IP. Damián, me giré, mi voz se endureció. ¿Qué es esto? ¿De quién son tantos teléfonos? ¿Y por qué tantos ordenadores? Damián se abalanzó apresurándose a cerrar las computadoras, sus manos torpes, recogiendo los teléfonos en un montón. Ah, es del trabajo madre, para diferentes proyectos, dijo rápidamente, su frente perlada de sudor. Estoy investigando el mercado. Ya sabes, en la era de la tecnología, hay que usar muchos dispositivos para seguir los cambios. Mi equipo está trabajando de forma remota. Mintió fatalmente. Sus manos temblaban mientras intentaba ocultar una pila de papeles tirados descuidadamente junto a la cafetera. Rápidamente vi el logo de una extraña compañía financiera, la frase aviso de mora, impresa en rojo brillante, que asomaba por el borde del papel. Damián agarró rápidamente la pila de papeles, metiéndolos en el cajón de la cocina. Madre, siéntate en la sala, voy a ordenar un poco. Me quedé allí unos segundos más, asimilando toda esta escena caótica. Su excesiva ansiedad. Los dispositivos electrónicos funcionando a pleno rendimiento. Los mensajes llenos de dinero y urgencia. Está bien, dije, tratando de mantener la compostura. Solo pasé un momento. Tengo que ir a ver a una vieja amiga en el barrio de al lado ahora. Necesitaba salir de allí. El aire en este apartamento estaba denso con mentiras y peligro. Damián exhaló un suspiro de alivio. Me despidió en la puerta tan rápido como si estuviera exorcizando a un demonio. Madre, cuídate. Te llamaré cuando tenga tiempo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me apoyé en la pared del pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban, no por miedo sino por ira y por dolor. Bajé al vestíbulo, me metí en mi coche y cerré la puerta con llave. Saqué mi teléfono, mis manos aún temblorosas, y marqué el número de Anita. Anita, le dije tan pronto como ella contestó. Acabo de salir de casa de Damián. Necesitas concentrarte en sus actividades en línea, también en los sitios de apuestas y las inversiones virtuales. ¿Qué vio, abuela?, preguntó Anita. 5 teléfonos, 3 computadoras, sitios de apuestas de caballos, criptomonedas y también avisos de deuda. Enumeré, mi voz ahogada. Mintió diciendo que estaba investigando el mercado. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego el suspiro de Anita. Doña Juanita, lo que vio confirma mi peor hipótesis. Su hijo no solo está perdiendo dinero en inversiones. ¿A qué te refieres? Usar tantos teléfonos y computadoras a menudo es para operar múltiples cuentas virtuales al mismo tiempo, explicó Anita con voz clara. Se trata de suplantación de identidad, o de farmear bonos de casas de apuestas, o de operar esquemas piramidales de estafa. Cualquier tipo de actividad de este tipo requiere diferentes máscaras. Abuela, él está involucrado en cosas muy peligrosas. Cerré los ojos,
apoyando la cabeza en el volante. La imagen de mi pequeño hijo aprendiendo a caminar en el jardín de Carlos Paz se desvaneció. En su lugar estaba la imagen de un adicto al juego con ojos inyectados en sangre y una habitación llena de pantallas electrónicas. Investiga a fondo por mí, Anita. Necesito saber exactamente lo que está haciendo y cuánto debe. Sí, doña Juanita. Colgué, sentada en silencio en el coche en el sofocante estacionamiento de la ciudad. Mi estómago se retorció. Una sensación de dolor y desvalorización me invadió. Mi amor, mi sacrificio, el ahorro de toda mi vida, todo estaba siendo arrojado a una máquina que trituraba la dignidad y la moral. Encendí el coche. El viejo vehículo se sacudió al moverse. No regresé a Carlos Paz de inmediato. Conduje sin rumbo fijo, sintiendo que me estaban empujando al límite de mi resistencia. Esta batalla ahora realmente comenzaba. 3 días después de mi tormentoso viaje a la ciudad, mi teléfono sonó. Era Anita. Doña Juanita, tenemos que vernos. Inmediatamente. La voz de la niña estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. No hubo saludos formales ni la alegría habitual. Solo una urgencia escalofriante. Me reuní con Anita y Esteban en el Café de la Mancha, un pequeño lugar escondido detrás de la plaza principal, donde los turistas ruidosos rara vez iban. Llegué 15 minutos antes, pero Esteban y Anita ya estaban allí. Sobre la vieja mesa de roble había una laptop abierta y un grueso expediente sujeto con un clip negro. Me senté. Mi corazón latía con fuerza. Una mala premonición me oprimía el pecho. Esteban colocó su mano callosa sobre la mía, apretando suavemente. Su mano estaba cálida, pero no disipaba el frío que me recorría la espalda. Prepárese, abuela, dijo Anita sin rodeos. La niña empujó el expediente hacia mí. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginamos. Temblorosa pasé la primera página. Un documento administrativo con un sello rojo. Su hijo no trabaja para ninguna corporación inmobiliaria. Anita señaló la letra negrita. Esta es una decisión de despido de la empresa Constructora del Sol de hace 3 años. Motivo: malversación de fondos. Dejé de respirar. ¿Malversación? ¿Cuánto? 400,000 pesos, respondió Anita con voz dura. Él infló el precio de los materiales de construcción y transfirió la diferencia a su cuenta personal. La empresa no lo procesó porque vendió su coche para devolver parte del dinero y firmó un compromiso de nunca volver a la industria de la construcción. Me quedé helada. 3 años. 3 años Damián dijo que estaba prosperando invirtiendo. Todo era una farsa montada sobre el fundamento de un crimen. Pero eso es solo la punta del iceberg. Anita deslizó su dedo por el teclado de la laptop. La pantalla mostraba una serie de intrincados gráficos. ¿Preguntaste a dónde fue el dinero? Aquí está la respuesta. Miré la pantalla. Nombres extraños aparecieron. Bet365, Caliente, Crypto World. Damián es un adicto al juego, doña Juanita. La voz de Anita era amarga. Tiene cuentas VIP en 6 casas de apuestas en línea diferentes. Apuesta a todo: fútbol, carreras de caballos, incluso torneos de grillos en Asia. Y pierde mucho. Además, Anita pasó a otra página. Él invirtió dinero en esquemas Ponzi, proyectos de inversión fantasma que prometen ganancias por las nubes. Tomaba su dinero para cubrir pérdidas y luego tomaba dinero de un lado para cubrir otro. Los 5 teléfonos que vio en el apartamento. Eso es para burlar los sistemas de seguridad de las casas de apuestas cuando le bloquean las cuentas. Mi cabeza daba vueltas. Los números bailaban ante mis ojos. Mis 1,450,000 pesos. El sudor y las lágrimas de Santiago. Todo se había evaporado en juegos de cartas virtuales y proyectos fantasma. Pero el golpe fatal aún no había llegado. Anita sacó un estado de cuenta bancario fotocopiado y lo colocó aparte frente a mí. Doña Juanita, lo siento,
pero necesita ver esto. Entrecerré los ojos para leer. Nombre del titular de la cuenta, Juanita Flores. Dirección, Villa Carlos Paz. Yo no abrí esta cuenta, balbuceé. Damián la abrió, dijo Anita, su voz temblaba de ira. Él robó su identidad, su nombre completo, su número de seguridad social, su dirección. Usó su nombre para solicitar préstamos personales en línea y abrir nuevas cuentas de apuestas cuando su nombre fue incluido en la lista negra. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado el corazón y luego girado el cuchillo. Mi hijo. No solo me robó dinero, también traicionó el nombre y el honor de su madre. El total de la deuda incobrable a su nombre actualmente es de 650,000 pesos. Anunció Anita la cifra como una sentencia de muerte. Me desplomé sobre la mesa con las manos en la cara. No pude llorar, solo un dolor seco y desgarrador me consumía el alma. Había criado una serpiente en mi seno. Había albergado un demonio en mi casa. Eso no es todo, Juanita, intervino Esteban, su voz más profunda y seria que nunca. Señaló una foto borrosa, tomada a escondidas, impresa al final del expediente. En la foto, Damián estaba encorvado frente a dos hombres tatuados su rostro con un gran moretón. Damián le debe a los prestamistas usureros del crédito negro alrededor de unos 5 millones de pesos, explicó Anita. Estos tipos no bromean. He accedido aquí a algunos foros privados. Han comenzado a investigar a los familiares de Damián. La niña me miró directamente a los ojos, su mirada llena de miedo. Saben que usted es su principal fuente de dinero. Saben dónde vive. Si Damián no paga, irán a buscarla. El espacio a mi alrededor se oscureció. El tintineo de tazas, el zumbido de la cafetera de repente se volvieron distantes. No solo había perdido dinero, no solo había sido traicionada. Estaba en una situación peligrosa, incluso mortal. Miré el grueso expediente sobre la mesa. No eran papeles. Eran la prueba del colapso de mi vida causado por las propias manos del hijo al que más amaba. La verdad cruda y cruel se había revelado sin dejar espacio para más ilusiones o esperanzas. Salí de la cafetería cuando la luz de la tarde ya se había desvanecido por completo. Esteban caminaba a mi lado, silencioso y firme como un viejo guardaespaldas. Pero dentro de mí, un gran cambio estaba ocurriendo. El dolor inicial se fue disipando gradualmente, dando paso a otra emoción más fría y aguda, la ira. Esa noche me senté en el sillón de Santiago, mirando la oscuridad. No lloré. No dormí. Recordé las palabras de mi padre, don Ezequiel. Cuando alguien te engañe, no te enojes. El que se enoja es el que pierde. Piensa. El que piensa es el que gana. Damián me había estado engañando durante 3 años. Usó mi amor maternal como rehén. Usó mi soledad como arma. Pero ahora yo tenía su carta ganadora. Ya no era la anciana despistada de Carlos Paz. Era una madre que defendía su último ápice de dignidad. A la mañana siguiente, cuando la niebla aún no se había disipado sobre los tejados rojos, ya estaba sentada en el escritorio del gerente de la sucursal bancaria local. Quiero congelar todas las cuentas actuales, dije, mi voz extrañamente tranquila. Transferir todo el dinero restante a una nueva cuenta en otro banco. Cancelar todas las tarjetas adicionales. Y lo más importante, cambiar todas las contraseñas de acceso en línea. La empleada me miró sorprendida por mi repentina determinación, pero obedeció sin chistar. Miré los comprobantes de transferencia sintiendo que estaba construyendo una fortaleza inexpugnable. Si hay guerra, no iré al campo de batalla sin municiones, murmuré. Al salir del banco conduje directamente a la oficina del abogado Rodrigo Sánchez. Rodrigo era un viejo amigo de Santiago, un hombre conocido por su agudeza y sus principios. Dejé el expediente que Anita me había dado sobre su escritorio. Rodrigo se puso las gafas pasando página por página. Su rostro se endurecía con cada línea.
Juanita se quitó las gafas frotándose las sienes. Esto es un delito penal. Fraude financiero, falsificación de documentos, uso indebido de identidad ajena. Con estas pruebas puedes enviarlo a prisión por al menos 10 años. Lo sé, respondí con las manos entrelazadas. Pero necesito que prepare el expediente legal más completo. Quiero que esté listo para activarse en cualquier momento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Rodrigo. Todavía no lo sé, pero necesito un palo lo suficientemente grande para darle la última lección. Esa tarde mi teléfono volvió a sonar. Anita. Doña Juanita, la voz de la niña susurraba como si temiera que alguien la escuchara. Acabo de descubrir un nuevo movimiento de Damián, muy sospechoso. Dime, hija. Se está acumulando una gran suma de dinero y he visto su historial de búsqueda. Anita dudó. Está investigando países sin tratado de extradición con México. También se ha puesto en contacto con una fuente que fabrica documentos falsos en el mercado negro de Tepito. Apreté el teléfono con fuerza. Mis uñas se clavaban en la funda doliéndome. Va a huir. Dije no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, parece que después de conseguir los 650,000 pesos que le está pidiendo, se dará a la fuga. Está planeando desaparecer este fin de semana. La sangre se me subió a la cabeza, el muy cabrón. Iba a vaciar mis últimos ahorros para la vejez y luego huir, dejándome con las deudas a mi nombre y con los matones a sueldo. Iba a tirar a su madre como un objeto sin valor. Doña Juanita, tenemos que llamar a la policía, suplicó Anita. Esto va más allá de los límites familiares. No, la interrumpí, mi voz fría como el hielo. Todavía no es el momento. ¿Por qué? Está a punto de huir. Porque si llamamos a la policía ahora podría negar los cargos o deshacerse de los activos antes de ser arrestado. Y lo que es más importante, respiré hondo mis ojos, mirando el jardín que Santiago había dejado. Quiero mirarlo a los ojos cuando caiga su máscara. Damián ha estado actuando conmigo durante 3 años. Actuaré con él la última escena. Le pedí a Anita que continuara vigilando, grabando todas las llamadas, tomando fotos de todas las transacciones. Necesitaba pruebas irrefutables. Colgué, fui a la cocina. Abrí el refrigerador mirando el molde de pastel que todavía estaba allí. Ya no iba a hornear pasteles. Prepararía otra fiesta. Una fiesta de cumpleaños que Damián nunca olvidaría. Me sentí como una guerrera afilando su espada en la oscuridad. El miedo había desaparecido por completo. Solo quedaba la fría determinación de una mujer acorralada. No lo dejaría escapar. Y no lo dejaría destruirme un segundo más. Esta es mi historia de venganza y será una de las venganzas contadas más memorables. La mañana del viernes el sol derramaba oro sobre las macetas de cactus del porche, pero el aire dentro de mi casa era tan frío como una cripta. Hoy es mi cumpleaños, una pequeña fiesta cuidadosamente preparada. Esteban y Anita habían llegado temprano, sentados en silencio en un rincón de la sala, actuando como parientes lejanos que venían a celebrar. En la mesa de té, el pastel ya estaba cortado, pero nadie se molestó en tocar el tenedor. A las 10 en punto, el familiar sonido del motor de un coche. Damián y Mariita entraron. «¡Feliz cumpleaños, madre!». Mariita exclamó con voz falsamente estridente, llevando un gran ramo de lirios, la flor que más detestaba por su fuerte olor a funeral. Mi nuera sonrió una sonrisa pintada con lápiz labial rojo intenso, pero sus ojos eran fríos, escaneando rápidamente la habitación para evaluar la situación. Damián la siguió visiblemente inquieto. No trajo regalo. En sus ojos solo había un anhelo ardiente por mi bolso que estaba en la silla. Había venido a buscar 150,000 pesos para la última operación. «Buenos días, madre». Damián me besó en la mejilla. Sus labios estaban secos. «Hay muchos invitados, ¿verdad?».
Creí que preferías la intimidad. Es mi cumpleaños, hijo. Respondí con voz tranquila sirviendo té en una taza. Siéntense, necesitamos hablar antes de cortar el pastel. Damián se sentó en el borde de la silla. Sus piernas temblaban incontrolablemente. Es sobre la inversión que prometiste el otro día, ¿verdad? Ya tengo los papeles listos. Esta oportunidad se escapa muy rápido. ¿Inversión? ¿Estás seguro? Volví a preguntar sin quitarle los ojos de encima. Sí, muy interesante y segura, respondió Damián, rápidamente tragando saliva. Dejé la taza de té, produciendo un pequeño pero claro tintineo en el silencio. Damián, dije lentamente, tengo una pregunta. ¿Esta inversión tiene algo que ver con el negocio de Mariita? ¿No está Mariita gestionando la galería de arte de su madre? ¿No me dijiste que ella necesitaba capital para expandir una sucursal? El espacio se detuvo. Ambos se quedaron rígidos. Damián se volvió para mirar a Mariita. Mariita miró fijamente a Damián. El pánico pasó por sus ojos tan rápido como un rayo. Estaban revolviendo sus recuerdos para ver qué mentiras habían dicho para que coincidieran con el guión. ¿Qué negocio?, preguntó Damián, su voz entrecortada. Ah, la galería. No, madre, esto es diferente. Es puramente inmobiliario. Mariita intervino rápidamente forzando una sonrisa. Sí, la galería de mi madre está bien. Este es un proyecto personal de Damián. No te preocupes, madre. ¿Inmobiliario? Sonreí sin ocultar mi desprecio. Mi mano se metió en mi bolso. Los ojos de Damián se fijaron en el movimiento de mi mano como un depredador hambriento. Saqué un grueso sobre de papel craft. Dentro había fajos de papel cortados al tamaño de billetes reales, con unos pocos billetes sueltos en medio para disimular. Lo tiré sobre la mesa de té. ¡Bum! Ese sonido fue como una señal de disparo. Damián se abalanzó intentando agarrarlo. Espera. Coloqué mi mano vieja pero nudosa sobre el sobre. Antes de que salgas por la puerta con esto quiero los detalles. ¿Exactamente en qué inviertes? ¿La dirección del terreno? ¿El nombre de la entidad legal? ¿Cuándo se recupera la inversión? El sudor comenzó a brotar en la frente de Damián. Madre, son detalles técnicos complicados. No lo entenderías. Lo importante es que es seguro. ¿Seguro? Repetí con voz cortante. Tengo 60 años, Damián. He gestionado el dinero de tu padre toda mi vida. Si doy 150,000 pesos, quiero saber a dónde van. No me hables como si fuera una niña de 3 años. Mariita, viendo la tensión, intentó una táctica emocional. Puso su mano sobre la mía, su voz dulzona hasta ser escalofriante. Doña Juanita, por favor, confíe en nosotros. Somos familia. Damián hace todo por el futuro de la familia. Nunca la pondríamos en peligro. Aparté la mano de Mariita. La acción decisiva la dejó atónita. Nunca me pondrían en peligro. Me levanté mirando directamente a mi querida nuera. ¿Peligro? Como el riesgo de las deudas que Damián ha contraído a mi nombre en las casas de apuestas, o como el hecho de que ustedes usen mi identidad para abrir cuentas en Crypto Invest. El silencio invadió la habitación, pesado, sofocante. Se podía oír el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. El rostro de Damián pasó de rojo a blanco pálido en un segundo. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Mariita permaneció inmóvil como una estatua de cera. El maquillaje no ocultaba el miedo que se extendía por su rostro. Madre, ¿qué está diciendo? Damián balbuceó tratando de salvar su último ápice de orgullo. Madre, ¿usted escuchó alguna tontería? ¿Tonterías? Lo interrumpí con voz contundente. ¿No sabes de las 2 cuentas a nombre de Juanita Flores en Bet México que deben 650,000 pesos? ¿No sabes de las transferencias bancarias a las 3 de la mañana desde la IP de tu computadora? Miré fijamente a los ojos de mi único hijo. Usaste a tu madre como escudo para tu adicción. Traicionaste el nombre de tu madre
para alimentar tus ilusiones dementes. Damián se dejó caer lentamente en la silla. Ya no tenía esa expresión preocupada y sumisa. Sus ojos cambiaron. Fríos, crueles. Era la mirada de un extraño. ¿Cómo lo sabes, madre?, preguntó con voz grave sin rastro de temblor. Sonreí una sonrisa cortante que había practicado frente al espejo toda la noche. Esta es una de las venganzas contadas que quedarán grabadas en la memoria. La pregunta no es cómo lo sé, Damián, dije enfatizando cada palabra. La pregunta es, ¿qué vamos a megahacer con toda esta basura? Afuera el viento comenzó a soplar con fuerza, las hojas de los árboles chocaban ruidosamente contra la ventana. La fiesta de cumpleaños se había convertido oficialmente en un tribunal, y yo, Juanita Flores, acababa de dar el primer golpe de mazo. Otra historia inolvidable continuaba escribiéndose. Damián se puso de pie. Su sombra se alargaba sobre el suelo de baldosas cubriéndome. Ya no era el hijo que pedía dinero, se reveló como un hombre desesperado dispuesto a atacar. «Está bien, madre», dijo su voz extrañamente tranquila. «Ya que quieres saberlo todo, pongamos las cartas sobre la mesa». Mariita seguía sentada en silencio, pero sus ojos se movían constantemente entre mí y su esposo, con una expresión de extrema confusión. «Los 1,450,000 pesos que me diste en los últimos 3 años no fueron un préstamo». Damián dio un paso obligándome a retroceder detrás de la mesa de té. «Fue dinero de protección, una inversión en la seguridad de esta casa». «¿Seguridad contra qué?». Apreté las manos, mis uñas clavándose en mi piel para mantener la calma. «Seguridad para que no acabe en la cárcel. Seguridad para que los cobradores no te toquen la puerta a medianoche», rugió escupiendo. «¿Creíste que usaba el dinero para divertirme? Los usureros ya saben dónde vives, saben que eres mi mina de oro. Si hoy no tengo 150,000 pesos para pagar los intereses, mañana vendrán aquí, y no hablarán tan amablemente como yo». Me señaló con el dedo sus ojos inyectados en sangre. «Hice todo para protegerte, y ahora me acusas». Su amenaza fue como un golpe en el estómago. No solo me había estafado, sino que también había utilizado mi seguridad para chantajearme emocionalmente. Había entregado la dirección de su madre a los gánsteres y luego regresaba actuando como el héroe protector. Mariita inhaló bruscamente. Levantó la cabeza para mirar a su esposo. «Damián, ¿qué estás diciendo? ¿Dijiste que ese dinero era para un proyecto de inversión? ¿Dijiste que los prestamistas no sabían nada de la familia?» «¡Cállate!», Damián le gritó a su esposa. «Vi una oportunidad, una grieta en esta alianza diabólica». «Damián», dije con voz fría, ignorando su ira. «¿Cuánto ganaron Mariita y tú con esos proyectos de protección? Anita me ayudó a calcular. Más de 5 millones de pesos en ingresos brutos pasaron por tus manos en 3 años. ¿Dónde está ese dinero?». Se quedó en silencio. Su garganta se contrajo. Me volví hacia Mariita. «¿Crees que usó el dinero para pagar deudas? ¿O usó mi dinero y el tuyo para financiar otra vida?». El rostro de Mariita cambió. El miedo dio paso a la sospecha y luego a la indignación. Se puso de pie bruscamente. «Damián, dime la verdad». La voz de Mariita temblaba, pero estaba llena de amenaza. «¿Qué hiciste con ese dinero? Me dijiste que era para invertir en Jalisco». Damián retrocedió evitando la mirada de ambas mujeres. Sabía que no podía negar nada más. Mariita soltó una carcajada, una risa amarga y desquiciada. «Lo entiendo. Doña Juanita tiene razón. No había ningún proyecto». Se volvió hacia mí, sus ojos ardían de odio, no hacia mí, sino hacia el hombre que estaba a su lado. «¿Quieres saber la verdad, Damián? Usó su dinero, mi dinero, para construir una fachada de lujo en Jalisco. Alquiló apartamentos de lujo, coches caros. Organizó fiestas para engañar a otros inversores en su esquema piramidal. Actuó como un empresario exitoso cuando en realidad era solo un deudor desesperado. Y peor aún,
Mariita señaló el rostro de Damián, su voz siseando entre dientes. Aprovechó la reputación de mi madre doña Rosita para pedir préstamos por todas partes, falsificó su firma en los contratos de garantía. Damián se desmoronó por completo. Se dejó caer en la silla con las manos en la cabeza. Se veía pequeño y patético. Esta era una de las historias familiares más vergonzosas. No voy a dejar que me arrastres al barro, dijo Mariita. Sacó su teléfono, sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. ¿Qué haces? Damián levantó la cabeza asustado. Llamar a la persona que más necesita saber, respondió Mariita con frialdad. Puso el altavoz. El teléfono sonó 2 veces. Luego, una voz femenina autoritaria sonó clara y fuerte en la habitación silenciosa. Mariita, ¿qué pasa para que me llames a esta hora? Madre. La voz de Mariita se quebró pero se contuvo. Necesito hablar contigo sobre Damián. Necesitas mantener la calma y escucharme. Mariita comenzó a contar. Cada detalle. Sobre el despido de Damián hace 3 años. Sobre el juego. Sobre la estafa. Sobre el plan de huida al extranjero que él había tramado. Me quedé allí añadiendo algunas confirmaciones sobre las deudas a mi nombre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El silencio aterrador de una tormenta a punto de estallar. ¿Dónde está Damián? La voz de doña Rosita sonó fría como el choque de metales. Pásale el teléfono. Damián tomó el teléfono tembloroso, sus manos empapadas de sudor. Madre. No me llames madre. El grito de doña Rosita hizo que Damián casi dejara caer el teléfono. ¿Qué diablos le has hecho a la reputación de mi familia? ¿Te atreviste a falsificar mi firma? Escúchame, cabrón, haré que mis abogados te despojen de todo. No solo perderás a tu esposa, tu casa, sino que te pudrirás en la cárcel. Lo juro por el honor de la familia Morales. La llamada se cortó abruptamente. El tono de ocupado se prolongó infinitamente. Damián soltó el brazo. El teléfono cayó sobre la alfombra. Me miró luego a Mariita. En sus ojos había la desesperación extrema de un animal atrapado. Madre, susurró con voz quebrada, sálvame. Miré el sobre de dinero falso sobre la mesa, luego a mi hijo arrodillado en el suelo. Mi corazón se desgarraba, pero mi razón era fría como una piedra. Demasiado tarde, Damián, dije. Esteban salió del rincón de la habitación descorriendo suavemente las cortinas. Juanita, el coche del abogado Rodrigo y la policía ya llegaron a la puerta. Asentí. Damián había construido un castillo de mentiras y ahora se estaba desmoronando ante mis ojos, enterrándolo bajo sus escombros. Damián estaba allí, respirando con dificultad, como una bestia salvaje acorralada. Su desesperación anterior había desaparecido reemplazada por una frialdad cruel que nunca había visto en mi hijo. Sabía que lo había perdido todo: esposa, dinero, honor y el patrocinio de su suegra. Se rió, una risa áspera y distorsionada. ¿Crees que ganaste, madre? Damián gruñó acercándose a mí. El olor a sudor agrio y odio que emanaba de él espesaba el aire. Vas a enviarme a la cárcel, está bien, pero no olvides que tú no eres inocente. Mariita levantó la cabeza mirando fijamente a su esposo. Esteban se puso de pie bruscamente en el rincón de la habitación, pero le hice una señal para que se quedara quieto. Quería escuchar todo lo que este hijo iba a decir. Si me hundo, te arrastraré conmigo. Damián siseó entre dientes. Tengo fotos tuyas entrando y saliendo del banco para darme dinero. Tengo copias de todos los cheques con tu firma. Puedo demostrar que sabías perfectamente para qué se usaba ese dinero. Tú me diste el dinero voluntariamente, doña Juanita. Caminó a mi alrededor, su voz se volvió más amenazante y segura. Declararé a la policía que tú eras la mente maestra, tú la lavadora de dinero, y yo solo un hijo obediente que seguía órdenes. Tengo tus recibos escritos a mano.
Con un buen abogado te convertiré en la líder de una organización familiar de préstamos usureros. ¿Quieres que tu vejez termine en una celda o en un asilo de ancianos con un nombre infame para siempre? ¿Me estás amenazando, Damián?, pregunté, mi voz sin temblar. No es una amenaza, es una promesa, sonrió. Dame los 150,000 pesos ahora mismo y promete mantenerme mensualmente. Si no, convertiré tu vida en un infierno en la tierra. Marita se quedó boquiabierta de horror. Estás loco, Damián. ¿Te atreves a calumniar a tu propia madre? Miré profundamente a los ojos de Damián. Busqué algo que quedara del niño que solía agarrarse a mi falda pidiendo caramelos, pero no encontré nada. Solo la avaricia y el egoísmo que habían carcomido su humanidad. Sonreí. Mi sonrisa hizo que Damián se detuviera. No era una sonrisa de miedo, sino la sonrisa de un cazador cuando la presa se mete sola en la trampa. Damián, ¿de verdad crees que soy tan estúpida?, dije lentamente metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué?, frunció el ceño. ¿Crees que en los últimos 3 años no he anotado nada? ¿No he observado nada? ¿Crees que solo sé firmar y dar dinero como un cajero automático averiado? Saqué mi teléfono, la pantalla seguía encendida. Lo levanté frente a Damián. El número rojo parpadeaba, grabando 3412. Anita me instaló un modo de grabación automática de alta calidad, dije con voz firme. Todo lo que acabas de escupir, sobre cómo me chantajeabas, sobre cómo admitías haber falsificado documentos, sobre tu intención de calumniarme, todo está aquí. La cara de Damián se quedó sin color. Retrocedió chocando con el borde de la mesa de té, casi cayendo. Y eso no es todo, continué dando un paso adelante acorralándolo. Anita ha grabado todas tus llamadas telefónicas de las últimas 3 semanas. Tenemos videos de las cámaras de seguridad de la cafetería donde te reunías con esos delincuentes. Tenemos extractos de IP de computadora que demuestran que eres el único que accede a las cuentas de juego a mi nombre. Tiré el teléfono en el sofá junto a él. El infierno que ibas a crear para mí lo acabas de construir tú mismo. Mariita soltó una risa de alivio mezclada con amargura. Doña Juanita, creo que su hijo subestimó a su oponente. Damián se quedó petrificado. Miró el teléfono como una bomba de relojería. Sabía que la partida había terminado. Ya no tenía ases bajo la manga. La agresividad desapareció, solo quedó el temblor de un fracaso desastroso. Madre, balbuceó con voz quebrada. No me llames madre en este momento, lo interrumpí. Ahora soy tu acreedora y te doy un ultimátum. Me senté en la silla, con la espalda recta, majestuosa como una reina, en el trono arruinado de mi familia. Damián, tienes 3 opciones. Escucha atentamente. Levanté el primer dedo. Opción 1, sigues luchando. Puedes calumniarme, pero yo entregaré todas estas pruebas a la policía inmediatamente. Mariita se divorciará y te demandará por fraude de bienes gananciales. Tu suegra te procesará por falsificación de firma. Te enfrentarás a una pena de prisión de al menos 15 años, y cuando salgas de la cárcel, estarás en la ruina, endeudado con la mafia. Damián se estremeció. Levanté el segundo dedo. Opción 2, te entregas. Reconoces todos tus crímenes, cooperas con las autoridades. Consideraré pedir una reducción de la pena. Mariita solo podría posponer el divorcio para esperar tu rehabilitación, pero aún así irás a la cárcel. Hice una pequeña pausa observando su rostro. Sudaba a mares. Y la tercera opción, dije, mi voz se hizo más grave. Esto es lo que más me importa. Desapareces de mi vida, inmediatamente. Firmas un contrato de deuda comprometiéndote a devolverme cada peso que me robaste, un total de 1,450,000 pesos de capital e intereses redondeado a 2 millones de pesos. Plazo de 5 años. Tienes que trabajar, vender propiedades, hacer lo que sea legal para pagar la deuda. A cambio, no presentaré cargos criminales hoy.
Yo no tengo 2 millones de pesos, susurró Damián con la cabeza gacha. Tienes el apartamento en la ciudad, tienes un coche, tienes relojes, ropa de marca, véndelo todo, ordené fríamente. Y lo más importante, tienes que confesarle toda la verdad a Marita aquí mismo por escrito. Damián respiraba con dificultad. Miró por la ventana donde el coche de policía estaba estacionado asomando detrás de la valla. Sabía que no tenía escapatoria. Elijo la opción 3, dijo en voz baja. Pagaré, me iré. Por favor, madre, no llames a la policía. De acuerdo, asentí. ¿Aceptas que, si incumples alguna de las condiciones de pago, o si te atreves a venir a molestarme, activaré todo este expediente legal? Sí. Saqué mi teléfono y marqué un número guardado. Rodrigo, entra. Tenemos un acuerdo que hay que registrar. Esteban me miró con preocupación, pero con gran respeto. Había ganado una batalla, pero mi corazón sangraba. Acababa de convertir a mi hijo en un deudor. Pero era la única manera de salvar lo que me quedaba, y quizás la única manera de salvar lo que quedaba de humanidad en él. Historias inolvidables como esta son una lección para muchos. Rodrigo entró en la habitación con el portafolio bajo el brazo, su rostro tan serio como el de un juez. El ambiente en la sala de estar estaba tenso como una cuerda. Damián estaba acurrucado en la silla con las manos alrededor de las rodillas, sin atreverse a mirar a nadie. El abogado colocó la grabadora digital sobre la mesa e encendió el interruptor. Una luz roja se encendió. Señor Damián Flores, dijo Rodrigo con voz resonante y clara. Confirma que firma este acuerdo voluntariamente, reconoce los actos de fraude, apropiación indebida, suplantación de identidad de doña Juanita Flores y se compromete a reembolsar 2 millones de pesos en un plazo de 5 años. Confirmo, respondió Damián, su voz áspera como el roce de guijarros. Rodrigo empujó el contrato hacia Damián. Él tomó el bolígrafo, sus manos temblaban. Marillita estaba sentada a mi lado, observando en silencio hasta ahora. De repente habló su voz cortante, un momento. Todos se volvieron a mirarla. Marillita miró fijamente a Damián con absoluto desprecio. Damián, dijo ella, ¿vas a firmar esto y luego qué? ¿De dónde sacarás el dinero para pagarle a tu madre? Yo venderé el apartamento, empezaré de nuevo. Balbuceó Damián, evitando la mirada de su esposa. Marita sonrió con amargura. Se volvió hacia mí. Doña Juanita no le crea. Está mintiendo. ¿Cómo? Fruncí el ceño. Marita sacó una pila de papeles de su bolso. Esta mañana antes de venir aquí, revisé su computadora personal en casa. Este es un billete de avión de ida a Panamá para esta noche. Y esto, tiró una foto impresa a color sobre la mesa. Es un escaneo de un pasaporte falso con otro nombre que él ya había mandado hacer. Tomé la foto. El rostro de Damián, pero el nombre debajo era Antonio García. Panamá es un país sin un tratado de extradición estricto. No tiene intención de pagarle ni un centavo, dijo Marillita, su voz temblaba de ira. Iba a firmar este papel para que usted lo dejara ir. Luego, se llevaría los 150,000 pesos si lograba engañarla, más el dinero que había vendido a escondidas mis joyas, y desaparecería. Iba a abandonarnos a usted y a mí con las deudas de los mafiosos. Miré a Damián. Estaba pálido su rostro blanco. Intentó abalanzarse para arrebatar el papel, pero Esteban fue más rápido, se lanzó y lo sujetó firmemente por los hombros en la silla. «Madre, escúcheme, déjeme explicar». Damián gritó. «Solo iba a huir por un tiempo, les enviaría dinero». Huir, me levanté una oleada de decepción. Me llenó el pecho más dolorosa que cualquier herida física. Ibas a escapar. Ibas a abandonarme a tu esposa e hijo a los lobos. No estás arrepentido, solo lamentas haber sido descubierto. Miré el contrato sobre la mesa, el papel que había esperado que fuera el último salvavidas para mi amor maternal. Ahora era solo un trozo de papel sin sentido. Esta es una de las historias familiares más trágicas.
Me volví hacia Rodrigo, mi voz fría y dura como el acero templado. Cancelé el acuerdo, Rodrigo. ¡Madre, no! Damián suplicó con lágrimas y mocos por toda la cara. Se lo ruego, madre, soy su hijo. Lo miré mis ojos secos. Sí eres mi hijo, y porque soy tu madre, tengo que enseñarte la última lección que te has negado a aprender durante todos estos años, la responsabilidad. Respiré hondo el fuerte olor a lirios en la habitación. De repente se volvió más agradable, como el olor de la liberación. Rodrigo llama a la policía. Presenta todos los cargos criminales, todos. La puerta se abrió de par en par. 2 policías entraron. El clic de las esposas resonó fríamente. Damián gritó y forcejeó, pero fue inútil. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, se volvió a mirarme con ojos llenos de odio. Tú no eres mi madre, eres una bruja. Me quedé inmóvil sin decir una palabra. Mi corazón estaba destrozado, pero mi espalda seguía recta. Mariita se acercó, me tomó la mano. Su mano estaba cálida y temblorosa. Por primera vez sentí una verdadera conexión entre 2 mujeres. Doña Juanita, susurró Mariita. Hizo lo correcto. 1 año después. Villa Carlos Paz estaba en plena temporada de jacarandás. Pétalos de color violeta pálido cubrían mi patio, formando una alfombra suave. La vida había vuelto, pero nunca sería la misma. Damián fue condenado a 4 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. El día de la sentencia no asistí. Solo le envié una carta con una sola línea. Tu madre sigue aquí. Cuando hayas pagado todas tus deudas a la vida y a tu propia conciencia, esta puerta se abrirá. Mariita se había divorciado. Se había convertido en una persona diferente. Ya no había fotos falsas de una vida de lujo, ni la arrogancia frívola. Se hizo cargo del negocio familiar trabajando duro y con humildad. Esta tarde, Mariita condujo desde la ciudad para visitarme. Trajo una maceta de orquídeas blancas, la flor que tanto le gustaba a mi esposo Santiago. «Tu jardín es hermoso, madre», dijo Mariita remangándose para ayudarme a podar las ramas secas. «La semana que viene tengo una exposición de arte benéfica. ¿Quieres venir conmigo? Mi madre también te envía saludos». «Sí, iré». Sonreí mirando a mi ex nuera. Ya no teníamos lazos legales, pero estábamos unidas por un dolor que había sanado. Esteban y Anita seguían siendo mis ángeles de la guarda. Anita ahora había abierto una pequeña empresa de ciberseguridad y yo era su primera cliente honoraria. Sentada en el porche de mi casa, saboreando una taza de té caliente, miré el cielo azul profundo de Carlos Paz. A veces los vecinos todavía cuchicheaban sobre la madre que envió a su hijo a la cárcel. Me preguntaban si me arrepentía. Mi respuesta siempre estaba en lo profundo de mi corazón, nunca cambiaba. No envié a mi hijo a la cárcel. Envié a un criminal a quien había tomado la forma de mi hijo para hacer el mal al lugar donde necesitaba estar para ser purificado. La indulgencia ciega no es amor, es veneno. Venganzas contadas como estas son a veces necesarias. Santiago solía decir, para que un árbol prospere, hay que cortar las ramas enfermas. Tuve que cortar una parte de mí misma, un dolor hasta lo más profundo, para que este árbol familiar no se pudriera desde adentro. Mi hijo solía criticarme por ser anticuada, atrasada, pero al final fue la sensatez de una mujer de pueblo lo que lo salvó todo. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser una víctima. Nunca es demasiado tarde para levantarse, aunque los pies estén cansados y el corazón envejecido. Cerré los ojos escuchando el susurro del viento entre las hojas. Un nuevo amanecer había comenzado de verdad, no brillante y deslumbrante, sino pacífico y firme. Al recordar aquella noche entendí que el momento en que me levanté en medio de la fiesta no fue solo una respuesta para Damián, sino una declaración para mí misma. A partir de hoy no viviría más con miedo. Elegí el respeto,
Esta historia me enseñó una cosa sencilla pero valiosa. El amor no es pasar por alto todos los errores. El amor es saber cuándo detenerse a tiempo para proteger el resto de tu vida. A veces la gente cree que callamos por debilidad, pero el silencio acumulado el tiempo suficiente se convierte en la fuerza para erguirnos, decir no y salir de la oscuridad. Si alguna vez te has sentido utilizado, si alguna vez te han menospreciado, espero que mi historia te recuerde que todos tienen derecho a establecer límites y recuperar su dignidad a cualquier edad. Antes de terminar, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte? Me encantaría escuchar tu experiencia. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete al canal, para que sigamos acompañándonos en historias de vida llenas de fuerza.